Y aquí está a mi lado Darío. Darío es un diputado nacional de Argentina del Frente para la Victoria, y él ha tenido, en el marco de los Panama Papers, él está desarrollando una investigación al caso del presidente Macri, y es un poco lo que queremos que comparta con nosotros. Bueno, gracias. Yo había traído un PowerPoint, no me acuerdo quién es, que hoy... Algunas, pero no, con 10 minutos. Sí, es cortito. No, primero gracias a la Tindad, gracias a todos por la invitación. Es un tema que nos cuesta mucho difundirlo en nuestro país, así que siempre uno lo toma con mucha satisfacción que pueda venir a hablar de estos a los hermanos latinoamericanos. En este sentido, yo como diputado, cuando se hizo público lo de Panama Papers, que fue, se hizo público en todo el mundo, en función de que sea el presidente de nuestro país el que esté entre otros mandatarios involucrados, pero a mí el Código Penal de mi país me obliga a hacer la denuncia cuando tomo conocimiento de un delito, y esto es lo que hicimos apenas tomamos conocimiento de Panama Papers, y radiqué una denuncia por lavado y evasión. Es por eso que esa denuncia también se hizo pública, no a la medida que nos hubiese gustado para que se tome conocimiento, pero sí instaló en la sociedad poder empezar a hablar de este tema que viene sucediendo, no desde ahora ni siquiera en la Argentina, sino en todo el mundo, pero es un tema que hace y que incide y mucho en la discusión también presupuestaria. Pero había preparado esta presentación primero tratando de explicar quién es la familia Macri, y juro que no me puse de acuerdo con el profesor que estuvo hoy a la mañana, que hablaba de bandidos o de bandas que generalmente hacen mucho de esto, que hoy están gobernando y llevando adelante algunos proyectos neoliberales. Y juro que no me puse de acuerdo, pero había encarado mi exposición relacionado a esto, justamente, quiénes son los Macri en la Argentina. Franco Macri, el padre del presidente, llegó a la Argentina allí por 1950, creó una sociedad, una empresa de obra pública, y en el proceso militar esa empresa tuvo mucha expansión, pasó de 7 empresas a 46 empresas durante la dictadura militar en nuestro país. Pero hablando puntualmente del caso que tiene que ver con Brasil, y está muy bueno que podamos estar aquí hablando de este tema, Franco Macri desembarca en Brasil en 1994, y cuando digo que no me puse de acuerdo con el profesor sobre bandas o bandidos, de la mano de quién desembarca, de Andrade Gutiérrez, del grupo Andrade Gutiérrez, es con quien se asocia para hacer negocios en Brasil. Bastantes empresas y sociedades fueron creadas en Brasil, con algunos casos bastante llamativos, como el caso Chapecó, pero tuvo un desarrollo económico importante en Brasil. Nosotros lo que nos basamos en la denuncia tiene que ver con, no ando bien con la tecnología, justamente con lo relacionado a guaridas fiscales. Ya voy a llegar. En lo que se hace público en Panama Papers es la participación del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, en 2 sociedades creadas en guaridas fiscales. Flex Trading, una sociedad creada en Bahamas, y Cajemuya, una sociedad que aún sigue vigente, sigue figurando en el registro público de Panamá, sigue figurando Mauricio Macri como vicepresidente, está creada en Panamá. En el caso de Flex Trading, además tomó renombre público porque el propio presidente sale a hablar, faltando a la verdad claramente, en una entrevista que le hacen, y dice: no, esta sociedad se creó, la creó mi papá, yo no tengo mucho que ver, pero además esta sociedad nunca funcionó, no operó, no tuvo cuenta, no tuvo actividades, que ahora yo voy a desarrollar un poquito la evidencia concreta de la falta, la verdad, y de la mentira del presidente con respecto a Flex Trading. Pero no son las únicas empresas relacionadas al grupo Macri. Estas son todas empresas creadas en guaridas fiscales que tienen relación
con el grupo Macri. Por eso cuando uno intenta discutir esto y legislar en ese sentido, que al final voy a hablar de algunos proyectos que hemos presentado, uno tiene que entender que está discutiendo en un Congreso que defiende a un presidente cuyo entorno familiar, entorno empresarial y entorno político también está involucrado en Panama Papers. Por eso, entre las cosas que yo puse en mi denuncia y lo que le pedí al juez es que investigue a todos los argentinos involucrados en Panama Papers, no solamente al presidente, porque el problema grave de la Argentina hoy con este tema no es el Mauricio Macri presidente, sino los miles de Mauricio Macri empresarios que siguen haciendo esto mientras hay un modelo que le ejerce una fuerte presión fiscal a los trabajadores, pero que muchas veces al empresariado mira para otro lado y no genera herramientas para que esto no siga sucediendo. Pero este es el listado de empresas de la familia del presidente Macri creadas en guaridas fiscales. Con el caso de Brasil, que tiene que ver con el país en el que estamos y que agradezco también que se me permita venir a hablar aquí de esto, yo decía, tuvo también una exposición pública esta sociedad, más que Cajemulla, que es la otra sociedad, dado que el propio presidente de la Nación habló de esta sociedad. Yo insisto en esto, yo no fui contento a denunciar al presidente de mi país, a mí la verdad que no me hace gracia que nos haya puesto en los portales de todo el mundo, pero, repito, como funcionario estaba obligado a hacerlo y además es una cuestión de fondo, hay una sangría muy grande con respecto a impuestos que se van de la Argentina sin tributar. No es un delito menor, no hay que banalizar la evasión impositiva. Yo siempre uso un ejemplo cuando hablo de esto. Uno de los delincuentes más famosos de la historia, que es Al Capone, no fue preso ni por la gente que mató ni por el alcohol que contrabandeaba. Fue preso por evadir impuestos. En mi país, evadir 1 millón de pesos tiene la misma pena que robar un banco a mano armada. 9 años de prisión. Entonces, volviendo a la denuncia, cuando él menciona Flex Trading, nosotros vamos a buscar Flex Trading, que era para hacer un negocio según él en Brasil que nunca se había hecho, y lo que nos encontramos ya no con interpretaciones nuestras o análisis periodísticos, sino con las actas de una sociedad que compró acciones Flex Trading, que compró acciones y la controlaba porque compró el 99% de las acciones. Esta sociedad se llamaba Owners do Brasil. Dueños de Brasil era el nombre que le había puesto Mauricio Macri, Franco Macri, Mariano Macri a esta empresa. Se ve que eran muy optimistas con respecto a esta empresa, y que estaba conformada por Sogma S.A. y Sogma Americana, 2 empresas más del propio grupo. ¿Qué hace Sogma Americana? Le vende las acciones, le decía, el 99% de Owners a Flex Trading, que es esta sociedad creada en Bahamas. Aquí el presidente de la Nación Argentina está involucrado por las dos partes. Primero, por ser vicepresidente y director de la sociedad que compra las acciones, esta creada en Bahamas, y segundo, por ser vicepresidente también de Sogma Americana. O sea, se compra y vende a sí mismo estas acciones. Algo que sucede que es importante destacar, que es que Sogma Americana se había capitalizado, habían ficticiamente aumentado el capital de la sociedad antes de hacer esta operación que nosotros pusimos en la denuncia. La compra de acciones fue, en este caso de Flex Trading, que le compra acciones a Sogma Americana, acciones de Owners, de $9.300.000. Nosotros planteamos esto en la denuncia y además hicimos, usando una terminología que se usa mucho en Argentina, hicimos la ruta del dinero M. ¿Por qué? Porque le queríamos explicar al juez y acreditar con documentación formal, con las actas de la propia empresa, cuál era el destino, a dónde había ido a parar este dinero. Entonces, les decía, Flex Trading compra las acciones, se las compra Sogma Americana, y Sogma Americana en el plazo de un mes coloca un importe que sumado da igual en otras 3 sociedades aquí en Brasil: Partech Unisa, Partech e Itron Brasil.
Esto se hace en un mes, digamos, toda la operación de comprar acciones y de colocarla en otras tres para ir escondiendo, yo lo denomino como, en Argentina le decimos las mamushkas, que son estas muñecas rusas que va una dentro de la otra, para que sea más difícil encontrar el origen de ese dinero. Este es el destino, claramente están las actas de las propias empresas a dónde fue a parar. Acá hay otra particularidad. En el caso de Partech se asocian con Otavio Acevedo, otro personaje también, que si me hubiese puesto de acuerdo con el profesor de hoy a la mañana, que hoy está preso acá en Brasil. Con lo cual siempre eligen amistades o socios que están al borde de la ley. Para mí que lo han pasado, pero bueno, siempre en negocios raros. También aparece otra offshore, en este caso de Partech, en esta sociedad que genera. Pero lo que hicimos acá fue acreditarle al juez con las actas de owner a dónde había ido a parar ese dinero. El destino está demostrado y acreditado en la causa. Falta el origen, de dónde salía ese dinero, de dónde supuestamente esta empresa que nunca había operado, nunca había funcionado, porque esta es lo primero que salió a decir el presidente, entre otras mentiras que ha dicho con respecto a este tema. Es algo que me parece que el juez deberá preguntárselo al propio presidente, sentarlo a declarar y decirle cómo una empresa, una sociedad fantasma, porque no tiene ninguna operación y que según él no había alcanzado a operar, de dónde sacó más de 9.300.000 para invertir aquí en Brasil. Y digo que es una de las tantas mentiras que dijo con respecto a este tema, porque entre otras cosas que dijo en un primer momento, cuando esto se hizo público y salió rápidamente a decir que no tenía nada que ver o a echarle la culpa al padre, otra de las cosas que dijo era que él no tenía dinero, ni inversiones, ni cuentas, ninguna guarida fiscal, cosa que cambió al tiempo porque en su declaración jurada declara que tiene 18 millones de pesos en Bahamas. Y esto lo hace porque desde que se hizo la denuncia se empiezan a liberar exhortos. Entre los exhortos hay uno al gobierno de Bahamas que se le pregunta si tiene capitales o dinero en esa guarida fiscal, y nosotros entendemos que ante la respuesta positiva de que sí lo tenía, se adelanta y lo declara usando una excusa absurda, poco más que se había olvidado que tenía esos 18 millones en Bahamas. Pero para ir resumiendo sobre esta denuncia, que da mucho para hablar, porque además él dijo que lo habíamos denunciado por omisión maliciosa, que es otra figura del código. Nosotros no lo denunciamos por eso, lo denunciamos por lavado y evasión. Por eso la carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal, que es lavado de dinero, el 303. Pero además acreditamos que sí había omisión maliciosa, aunque no lo hayamos denunciado, porque presentamos las declaraciones juradas del presidente, donde también hay incongruencias muy grandes. La verdad que es insólito que un presidente mienta también en una declaración jurada, algo tan sencillo y que se hace público. Pero para resumir con respecto a la denuncia, nosotros esperamos que el fiscal y el juez avancen. Sí es cierto que hay un pedido formal de la justicia argentina desde el 9 de mayo. Se está esperando que el gobierno de Brasil conteste sobre este pedido de informes para ver las cuentas, para ver la información y la participación de esta sociedad que había creado el presidente y de las operaciones en Brasil. En ese sentido, sería bueno también esperar colaboración. Si bien sabemos y somos conscientes, seguramente Juan va a hablar mucho más de esto, que es un especialista, que cuando se habla de guaridas fiscales, los gobiernos no son ni el de Brasil, ni el de Argentina, ni ningún otro, muy propensos a colaborar con estas investigaciones, pero me parece que eso también tiene que ver el para qué estamos aquí, para reclamar que haya más transparencia fiscal, para reclamar que todos paguen lo justo, lo que tienen que pagar, y en este caso estas sociedades fantasmas que están creadas directamente para hacer esto. Y ya para cerrar, digo, como legislador, porque no solo es hacer denuncias cortito, digo, hay que avanzar en la legislación de cada jurisdicción. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, y al menos lo mínimo que se le puede pedir a esta sociedad o al Estado es que no pueda contratar o tener contratistas o proveedores del Estado que
que tengan alguna relación con las guaridas fiscales, porque tras que viven del dinero del Estado, lo mínimo que se le puede pedir en materia legislativa es eso. Así que muchas gracias y a disposición de las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Darío. Y como dijo, perdón, Darío, sí, como dijo Darío, Juan, tú que eres el experto en estos mecanismos, para que nos cuentes un poco. Bueno, no sé si soy experto, pero le vengo dando duro y leyendo, así que voy a compartir un poco de las cosas de mi visión. La verdad, es muy interesante todo lo que se ha hablado hoy a la mañana del tema político y algunas de las cosas que se han tocado ahora que enganchan lo político y económico, y voy a tratar de ir de lo económico hacia lo político. Primero voy a empezar de lo más básico, que es que las guaridas fiscales, que como dijo el profesor hoy temprano, el tema del lenguaje es muy importante, y llamarlos paraísos convalida lo que dicen los liberales, que es que están saliendo del infierno de los gobiernos que le tratan de cobrar impuestos por sus actividades. Entonces hay que tener en cuenta que estas guaridas trabajan en red. Hay un montón de gente que trata de imponer la imagen de que son pequeñas islas compitiendo entre sí, y en realidad son redes. Más allá de que haya algunos que juegan su propio juego, como Suiza, hay una red que está incluso muchas veces especializada, y esta red de guaridas fiscales no solamente recibe flujos que tienen que ver con las multinacionales, que son mayoritarios, y con las actividades claramente ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo, la trata y demás, sino que recibe también fondos de corrupción. El problema es que los facilitadores que están ahí moviendo esos fondos y haciendo que ganen dinero, que no están definitivamente estacionados en esas islas como lingotes de oro, que es otra cosa que está en el imaginario popular, estos flujos tienen un destinatario. Todo fuga de fondos de un lugar tiene un destinatario, a algún lugar llegan. No hay fuga sin aterrizaje, no hay despegue sin aterrizaje. Y esos fondos aterrizan básicamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países europeos como Suiza, y con un creciente protagonismo en Asia, porque China, como balance de su poder económico y militar, está pidiendo su porción. Entonces, lo que hemos visto en la crisis del 2008 fue una explosión no solamente derivada del descontrol ligado a las guaridas con respecto a la evasión, ilusión y esos fondos dando vueltas desesperados por ganar grandes cantidades de dinero, sino además del descontrol regulatorio. El descontrol regulatorio de las guaridas le permite a los grandes bancos y a las multinacionales generar burbujas y generar determinado tipo de inversiones que no podrían generar si no estuviera ese descontrol regulatorio. Entonces el problema es que tengo que aprovechar los 10 minutos. El problema es que en ese lugar se mezclan todos estos fondos, y si tenemos una pequeña proporción que ha sido calculada en un 5% ligada a la corrupción política, un 30% ligada a actividades claramente ilegales, como son la trata, el narcotráfico, el contrabando de armas y demás, y un 65% a las multinacionales, podemos decir que efectivamente, y como van a leer en la revista que está circulando por ahí, los Panama Papers dan una visión errada de la realidad de lo que pasa en las guaridas y le dan mucho más hincapié al tema de la corrupción política que la proporción que tienen. Sin embargo, y esto en favor de los Panama Papers, ese 5% ligado a la corrupción política es el que va a hacer que los políticos que tengan injerencia en cada una de las naciones y tengan algo sucio que esconder, no vaya a generar los mecanismos de transparencia que lo va a mandar a la justicia, a él o a sus socios políticos o a sus socios económicos. Entonces, claramente, en un país como el nuestro, tenemos más retrocesos que avances en la lucha contra las guaridas fiscales. Hoy que está Mauricio Macri, y hace poco han hecho nueva legislación que dice que los bancos no le pueden pedir las declaraciones juradas de impuestos a la gente porque eso sería violar el secreto fiscal, y la Administración Tributaria ha convalidado lo que dijo la lucha contra el lavado, sino que además los bancos ya no lo querían pedir porque no sabían cómo diferenciar en el blanqueo los fondos que venían de actividades ilegales, claramente, y los fondos que venían de evasión. Entonces le pidieron a la lucha antilavado, entre comillas, de la Argentina, le pidieron que le saque la carga de algún día tener que rendir cuentas si hay un cambio político nuevamente. Entonces todo esto lo que hace es que una lucha que inevitablemente tiene que ser coordinada e internacional termine siendo una lucha aislada en algunos países que además
tienen sucesivos retrocesos, como en el caso de Argentina, que teníamos una lista de guaridas fiscales y que se reemplazó por una lista de países cooperativos solo porque firmaron un acuerdo de intercambio que nadie sabe si sirve o no. Ya les puedo anticipar que no sirve, pero tenemos la mitad de los que estaban en la lista de guaridas fiscales ya están como grandes cooperativos, entre los cuales está Panamá, Bahamas y demás. Con casos excepcionales, además, como el de Panamá, donde solo con estar negociando ese acuerdo que algún día firmará, ya está en la lista de cooperativos porque coopera negociando. ¿Okay? Esa negociación lleva varios años. Así que tenemos un problema de las clases políticas y tenemos un problema del financiamiento de la política que hace que no se pueda luchar contra las guaridas fiscales, lo cual hace que en esos facilitadores se esté mezclando dinero de todos estos protagonistas internacionales. Y eso no solamente implica una erosión de las bases impositivas, una erosión de los recursos, sino que va a dar sustento a por qué se endeudan los países como la Argentina en este caso, que ahora tiene un déficit fiscal y está saliendo a pedir cantidades récord de fondos del mundo. Entonces, por un lado erosiona la base imponible, por otro lado le generan los fondos que le van a dar las deudas a los países que le generaron la erosión, y al mismo tiempo le está poniendo cada vez más presión a la que hablé hoy a la mañana, y insisto mucho, que es la clase media, que tiene, sobre todo los que tienen empleo registrado, bienes registrados y demás, y esa clase media es la que va a decidir elecciones por populismos de derecha, que me gustó como hoy marcaron la diferencia entre los neoliberales salvajes, digamos, que no disimulan, y los populistas de derecha como Trump, que saben encontrar la vuelta para captar esa clase media. O como Macri, digamos, con sus asesores, no fue de él porque no le daba para tanto. Entonces, digo, esta red de guaridas fiscales no se puede tomar aisladamente de la discusión de poder. No es un problema económico, no es un problema financiero. Acá estamos hablando de cómo se financia Estados Unidos, sus agujeros fiscales, sus agujeros comerciales y demás, e Inglaterra, que siempre fue alguien que estuvo detrás de la red de guaridas fiscales, ayudándolo y articulando, aunque ahora con el Brexit juega su propia jugada y está también articulando con China porque tienen viejos lazos, aunque eran enemigos en la época de la guerra del opio, donde crearon el HBC, siempre hay una enemistad donde se puede negociar para los ingleses. Entonces, otra cosa muy importante que mencionaron hoy en la mañana es el tema de la economía no observada, como la llama la OCDE justamente también, que la llaman no observada porque no la miran, ¿tá? La llamada la ENO, y que incluye la economía informal, la economía ilegal y la economía subterránea. Cada uno de esos sectores, donde obviamente hay zonas grises, tiene una relevancia muy importante en los países del mundo y especialmente en Latinoamérica. En la Argentina ya es casi la mitad del total de la economía, o sea, no la mitad del PBI, sino la mitad del total de la economía, un equivalente a un PBI de la Argentina, y en países como Paraguay o Bolivia es más que la economía formal, y esa gente tiene una visión de lo que es el rol del Estado totalmente diferente de lo que hemos visto hasta ahora en las clases medias anteriores o en las clases humildes o pobres. Esa gente que es la misma que mencionaba Graciela hoy, que tiene que ver con la iglesia, con las nuevas formas de iglesia donde se premia el esfuerzo personal e individual y ligadas al protestantismo, esa gente está también muy ligada a la informalidad desde el punto de vista de los flujos financieros. Y aunque no están ligadas a las guaridas por cuestiones de escala, sí están ligados a otra cosa que se mencionó y muy importante por su potencial positivo y negativo, pero inmenso, que son las nuevas tecnologías. Las criptomonedas, como el Bitcoin, son monedas que van a facilitar el mover flujo de fondos sin que haya ningún tipo de registro. Hoy en día, si hubiera intención, hay posibilidades de seguirle el rastro a los fondos que se fugan. No hay intención, pero si el día de mañana lo hubiera, las criptomonedas están listas para que uno no pueda de ninguna manera seguirle el rastro a esos fondos que se fugan de los países, y China ya está al frente del tema de criptomonedas. La isla de Man se vende como uno de los grandes amigos del Bitcoin en el mundo, no es casual, la isla de Man es una guarida de primer nivel, y estamos asistiendo a un lugar donde se está cerrando todo este tema de la informalidad, que está creciendo por gente que está excluida del sistema o por gente que eligió la salida individual. No estoy haciendo juicio de valor, lo que digo es esa no observada economía que no mira la OCDE, miremosla, observémosla, porque por ahí está pasando mucho de la economía y en el futuro va a pasar más. No se puede pensar
que esa gente que en algunos casos es excluida, en algunos casos es voluntaria, va a decrecer. Con las crisis crece y con los auges también crece. Voy a terminar. Gracias. Me parece que el panorama se presenta un poco difícil, pero un poco, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿O qué queremos hacer en la región frente a estas características, ¿no?, de la crisis? Y aquí está Rosa, que nos va un poco a contar qué están haciendo desde Oxfam. Hola. Bueno, yo un poco inspirada por el título del bloque, quería plantearles algunos temas, sobre todo vinculados a la desigualdad, la crisis, la desigualdad, el rol que juegan también, digamos, los paraísos fiscales y el fraude tributario internacional en este proceso, y luego también los impactos hacia el sistema democrático y político, que digamos que serían los que pueden mostrar salidas a este proceso, ¿no? Quería comenzar un poco planteando el tema de la crisis. Es evidente que se ha acabado la década dorada de América Latina, pero también es importante entender la heterogeneidad que tiene la región, ¿no? Lo planteabas tú, Ana, o sea, si vemos los números, Centroamérica está actualmente a un ritmo de crecimiento de un 4.7% del PIB, es decir, no se puede hablar de una crisis en Centroamérica, o por ejemplo en República Dominicana, que crece a un 7% anual, ¿no? O sea, es bien diferente. Y si miramos en América Latina, todavía Bolivia, todavía Perú muestran ritmos de crecimiento bastante razonables, ¿no? O sea, diríamos que la crisis a quien le ha dado fuerte ahora mismo es principalmente a Brasil y a Venezuela, que con el peso que tiene la economía regional tiran de todo y nos acaba dando un promedio en el año 2015 de un decrecimiento de un 0.5, ¿no? Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta, porque la dinámica en cada uno de los países es absolutamente diferenciada, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Lo que también sí es cierto, lo que sí son dos tendencias que han sido muy presentes en la última década. Mira, si me pones la tercera, si usted me deja. Esa era. Gracias. Una tendencia que sí ha sido constante ha sido la reducción de la pobreza, que ha sido constante en toda la región en la última década, y también la reducción de la desigualdad medida por los indicadores tradicionales de desigualdad. Ya empezamos a ver un repunte de pobreza, como todos sabemos. En los 2 últimos años ha habido un aumento de pobreza promedio de nuevo en la región, con dinámicas muy diferenciadas en los diferentes países. Y también, como les decía, en la última década ha habido una reducción de la desigualdad, tanto medida por Gini como medida por indicadores, digamos, más adelantados, como el de 10% contra 40%. También se observa, y este es un dato en los últimos 4 años, como todavía la tendencia de reducción se ha mantenido, a excepción de 2 países, Venezuela y Costa Rica, ¿no? Pero el resto, incluso otros que todavía estaban a la saga en la primera década del 2000, ya también en los últimos 4 años han conseguido reducir algo. Pero evidentemente este indicador, todos sabemos que se basa en encuestas de hogares, y todos sabemos los problemas que tienen las encuestas de hogares para capturar la desigualdad extrema, ¿no? De hecho, cuando en Oxfam hemos hecho un esfuerzo grande en poder capturar esto utilizando mediciones alternativas, por ejemplo, observando los datos de Forbes, que recogen los datos de los 1000 millonarios en América Latina, y nos da un dato que va al contrario, ¿no? Bueno, por supuesto, Piketty ha abierto brecha en todo esto y nos ha hablado del 1%, pero más allá del 1%, si nos vamos a mirar 1000 millonarios, 32 personas, a la vez que ocurría esta década dorada, 32 personas acumulan tanta riqueza en América Latina como la mitad de la población latinoamericana.
300 millones de personas. Todavía, si miramos datos país por país, usando los datos de VS, por ejemplo, datos financieros, te encuentras donde realmente están los centros de poder en cada uno de los países, y te encuentras que hay 160 personas en El Salvador cuya riqueza acumulada es igual al 87% del PIB, ¿no? Te encuentras en Nicaragua 210 personas cuya riqueza acumulada es equivalente al 267% del PIB. Y esto, si te vas a Perú o a otras realidades, digamos, aquí lo tenía preparado de otra presentación, están las centroamericanas, pero lo observas, por ejemplo, en Perú, 515 personas tienen una riqueza equivalente al 32% del PIB, ¿no? Entonces, los centros de poder son mucho más pequeños que lo que las encuestas de hogares o lo que las políticas públicas en general en la región han sido capaces de visibilizar y capaces de atacar. Tanto así que el 10% más rico de la región acumula actualmente el 71% de la riqueza en América Latina, y después de esta década dorada de gobiernos progresistas resulta que tributan a un 5.4% de sus ingresos en el impuesto sobre la renta promedio en la región. Concentran el 71% de la riqueza y pagan un impuesto sobre la renta de alrededor un 5.4% de su ingreso. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esta década dorada de América Latina realmente ha atacado las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad? Y podríamos decir, claro, se han hecho avances, o sea, reducir a la mitad la pobreza monetaria no la podemos negar, pero también tenemos que ser conscientes de que no hemos tocado en América Latina los centros reales de producción de desigualdad. Y eso nos ha llevado a que no hemos hecho diversificación productiva, no hemos aumentado un empleo con mayor productividad y con mejores condiciones laborales, no hemos abordado otra parte del modelo que es el patriarcado y la exclusión que tienen las mujeres y la falta de reconocimiento de la economía de cuidado, que sigue siendo oculta en toda la teoría económica, y que los gobiernos de la región tampoco han hecho un énfasis en empezar a redistribuir esta carga, haciendo que las mujeres todavía tenemos un 22% menos que los hombres en América Latina, estando más educadas, ¿no? Es decir, el modelo estructural sigue reproduciendo desigualdad, y lo que en general hemos conseguido han sido parches vía políticas sociales. Parches vía políticas sociales muy a menudo enfocados en temas, una focalización individual, con todos los programas de transferencias condicionadas, y políticas de protección social que han podido ser financiadas en los países que las han implementado y en los cuales ha sido revolucionario el cambio que han hecho, como por ejemplo en Bolivia, pero que han sido financiadas gracias a una profundización del modelo extractivista, ¿no? Y a una dependencia altísima de los ingresos fiscales de estas fuentes extractivas, y que ahora se ven amenazadísimas por el ciclo de precios de los commodities. Es decir, que de un plumazo se nos puede volar toda esa reducción de pobreza que hemos conseguido en los últimos 10 años. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente, y dentro de ese no tocar los centros de poder realmente está, y no tocar a los poderosos, está toda la línea de paraísos fiscales, ¿no? Mientras se va dando toda esta tendencia de reducción de desigualdad, como nos comenta Juan, no ha parado de aumentar las economías offshore. La inversión desde América Latina a paraísos fiscales se ha multiplicado. Mientras ocurrían todas estas revoluciones en la región, se ha multiplicado por 5 en los últimos 14 años. En Bolivia, por ejemplo, se ha multiplicado por 7, ¿no? Solo en los últimos 5 años. En El Salvador, también otro gobierno también progresista,
ha llegado a la inversión en paraísos fiscales a un 7% del PIB, creciendo al doble del crecimiento de la economía. Entonces, y esto lo único que hace es seguir fortaleciendo ese modelo de exclusión, ese modelo en el cual el 1%, como nos comentaban esta mañana, de la riqueza mundial, el 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza mundial gracias a un modelo que los va beneficiando, ¿no? Que los beneficia y que les permite pagar muy poco por su riqueza y cada vez acumular más, tanto vía paraísos fiscales como vía incentivos fiscales. Y esto quería sí traer algo, porque esto nos lleva a un fuerte problema que también quería dejar sobre la mesa, ¿no? Espera, está. Y es que la lucha contra la desigualdad es esencialmente política y parecería que hemos perdido esa lucha en los últimos años y tenemos que revisarnos para ser mucho más efectivos. ¿Por qué? Si cogemos los datos del Latinobarómetro del 2016, nos da datos importantísimos sobre qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Hay una bajada, este gráfico lo que nos muestra es que ha habido una bajada muy importante del apoyo a la democracia, lo cual suele ser, o sea, si queremos, si queremos modificar esto, son esenciales tres conceptos de cara a la población en general. Uno es la democracia, otro es el Estado como tal, como ente que debe intervenir para reducir la desigualdad y para redistribuir, y otro es también la solidaridad. Y son tres valores que el Latinobarómetro nos empieza a demostrar que los hemos perdido en el debate público, que los estamos perdiendo, ¿no? Y que tenemos que hacer algo y tenemos que cambiar nuestras estrategias, sobre todo para revertir este ciclo. Hay una bajada del apoyo a la democracia vinculado al ciclo económico, claro. La satisfacción con la democracia ha bajado fuertemente, tanto, o sea, es la gente que está de acuerdo en que la democracia los satisface sus necesidades, es esa línea verde que ven que cae en picado desde el año 2009, es decir, la gente no está satisfecha con la democracia para resolver sus problemas. Hay otro problema también, la gente se identifica, según el Latinobarómetro, en América Latina, más con la derecha que con la izquierda, y tenemos que ser conscientes de esto, con variaciones evidentemente país por país, pero en América Latina un 28% de la población se identifica con la derecha y un 20% con la izquierda. Otro tema importantísimo, a la vez que ocurre esto, hay una percepción altísima de que se gobierna para los poderosos, que el sistema democrático está apoyando a los poderosos. Miren esa subida. Un 73% de la población dice que la democracia a quienes está beneficiando es a los poderosos. Y esto nos lleva, no sé si alguien me puede ayudar a ponerlo otra vez en presentación, pero también a dos datos más ya para acabar, que hay un aumento también de percepción de la corrupción que es altísimo, y eso va en contra del Estado. Si bien es cierto, o sea, ahora mismo, hace 20 años en el Latinobarómetro no aparecía como un problema esencial de los países el tema de corrupción. Actualmente aparece como uno de los principales. El 54% de la población, además, no está de acuerdo con ella y no cree que pueda ser tolerable. Y ahí esa es otra de las batallas que hemos perdido. Si ustedes ven, y lo sacaban los compañeros, por ejemplo, los Panama Papers han dado un vuelco al debate sobre paraísos fiscales, ¿no? Y han evidenciado unas prácticas que son intolerables. Pero por otro lado, en términos de opinión pública, si le preguntas a la gente, ¿con qué se ha quedado la gente en la cabeza? Con Macri, con el de Islandia, es decir, la corrupción, lo cual pero son políticos, no son el sector privado, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien lo que hace Macri o lo que no, por supuesto tiene una responsabilidad altísima, son un ejemplo, pero al final lo que ha quedado en la cabeza es que el problema
de los paraísos fiscales y de la evasión y la elusión es un problema del sector político, por lo tanto de los estados, y por lo tanto lo que hay es que reducir a los estados porque son corruptos, lo cual afecta toda nuestra teoría, o sea, y vuelve a ganar la mirada neoliberal que afecta, digamos, el modelo de cambio que nosotros estamos queriendo impulsar. Y otro dato importante es que también aumenta en los últimos 5 años, según el Latinobarómetro, que no sé ya ni dónde tengo el gráfico, la tolerancia a la evasión. Cada vez hay más tolerancia en la evasión en la región, eso a la vez que ocurre en los Panama Papers. ¿Por qué? Porque el villano es el Estado, no es el sector privado. Entonces, eso es algo que debemos poner sobre la mesa a la hora de desarrollar nuestras estrategias y pensar en cómo revisar nuestro mensaje comunicativo hacia la población en general si queremos revertir este cambio en América Latina.